En esta tarde quisiera hablar en un tema con ustedes que la he titulado Elige la vida, y muchos de pronto pensarán, bueno, elegimos la vida dependiendo de cuál es su procedimiento de su creencia. Puede decir, y yo creo que es así, que nosotros no hemos elegido a Dios, sino que Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Porque yo sé que es bonito que nosotros digamos, ay, Dios. Y cuando yo acepté, quiero decirle que antes de la fundación del mundo, antes que yo fui creado en el vientre de mi madre, ya Dios tenía un plan, un propósito para mí. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, esa es la buena noticia de salvación. Que aunque nosotros estamos aquí ahorita y pensamos que hemos puesto de nuestro esfuerzo, de nuestra parte, wow, es Dios el omnipotente, el soberano en su saber, ¿cómo se dice? Sovereignty. Soberanía. Estamos aquí. Él ha planeado todo lo tenía ya de antemano, que usted iba a estar aquí, que iba a ser su hijo, que lo iba a sellar con su espíritu, que Él iba a dar un depósito para ese día que esperamos todos nosotros de ser arrebatado y estar juntamente con Él. ¿Cuántos lo creen así? No, porque así dice la Biblia, o sea, no porque yo lo digo y suena bueno, sino que así está escrito. Pero en esta tarde quisiera hablar acerca de lo que es elegir la vida. Y me acompañan y tengan paciencia conmigo, que llegaremos a lo que significa realmente elegir la vida. En Juan 10:10, nosotros creo que muchos de nosotros conocemos este pasaje. Y dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero decir, y dando apertura a esto, Dios nos ha dado una vida y una vida en abundancia. Y a mí siempre me gusta, para estar, que todos estamos en la misma hoja, en la misma página, dar brevemente lo que significa estas palabras. En primer lugar, abundancia. ¿Qué significa? Ser abundante significa existente, y este es en el diccionario común y corriente, existente o disponible en grandes cantidades. O la palabra peri o perizos, que significa todo alrededor, en todos los lados, que abarca más allá o más que o más allá de lo anticipado. Esa es la palabra abundancia. Entonces tenga eso en mente. Cristo nos dio vida y vida en abundancia, más allá de lo anticipado, que abarca. Y la otra palabra vida, que en el diccionario común y corriente dice capacidad de crecimiento, reproducción, actividad funcional y cambio continuo. O la palabra que se usa en bíblica es Zoe, que significa la vida física o el presente, y espiritual, la vida del futuro. O sea que cuando nosotros ya dejamos de existir en este plano, en este planeta, tenemos nuestro futuro en lo espiritual allá con Jesucristo. Así que cuando Cristo Jesús nos prometió esta vida y vida en abundancia, no simplemente es algo para este momento o para esta vida que nosotros vivimos en estos 80, 90, 70, cualquier año que Dios nos concede estar aquí. No es solamente para darnos en abundancia aquí. Y muchos dirán, bueno, significa que entonces si Dios nos ha dado abundancia, significa que todo será color de rosa, o que todos vamos a nosotros ir y vamos a ir en esta trayectoria, en esta jornada, sin tristeza, sin dolor. Absolutamente que no. Significa que tú preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Y si ustedes pueden imaginar ese how do you say that scene, ese escenario, ¿no, verdad? En medio del caos, pongámonos en el contexto de hoy en día. Imagínese usted un par de meses atrás o el año pasado en la ciudad de Indianapolis, o en Chicago, o en Detroit, donde se estaba, o en Washington, que se estaba quemando, había incendios, había un caos, había un revoltón ahí, ¿se acuerdan? ¿Y cuántos se sentarían? Ustedes dirían, oh, qué bonito, vamos a pasar por ahí, ¿no? ¿Todos? Dice, pasemos por ahí, mijo, venga. Niño, mijita, esposa, esposo, vamos a caminar por ahí. Nadie, ¿verdad?
Aún más, Dios nos dice en su palabra que Él prepara una mesa para nosotros en presencia de nuestros enemigos, en presencia del caos. No nos quita de ahí, no nos ausenta de ahí, no nos transpone o nos lleva a otro lugar. No, dice, en medio de ese caos, en medio de ese conflicto, de cuando están nuestros enemigos rodeándonos, Él prepara una mesa en cual nosotros juntamente con Él nos sentamos. Esa es la vida en abundancia. La vida en abundancia significa que aunque ande por el valle, y mis hijos siempre, creo que Jonathan me preguntó, porque como excusa, ¿no? Él tiene unos tatuajes y le dice, papá, ¿cuál versículo bíblico es tu favorito? Porque me lo va a poner. Por favor. Pero anyways, ya sabes cómo son los muchachos. Entonces yo le dije, y este es uno de mis favoritos. Aunque camino por el valle, pero ¿qué tal si nosotros cambiamos esa palabra? Por el valle de la depresión. Aunque camine por el valle del dolor. Aunque camine por el valle de la pérdida. Aunque camine por el valle del pronóstico terminal. Dios está conmigo. Esa es la vida en abundancia de que nosotros hablamos, que no es ausente de todas estas cosas, sino que en medio de aquellas cosas, Dios está con nosotros. Significa, si mi padre y mi madre me abandonan, Dios me abrazará. Significa vivir es Cristo, morir es ganancia, un beneficio mutuo. En inglés, it's a win-win. Eso es lo que decimos en inglés. Ganamos, muramos o vivamos. ¿Cómo nosotros entonces vivimos la vida o elegimos la vida? Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y estableciéndonos la vida en abundancia, esto es lo que Dios nos ha prometido, no es ausencia de nada de estar aquí en el mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y estamos sujetos a todo lo que está sucediendo. Y de pronto muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos pasado unos meses, un año, de preocupación, ¿verdad? Especialmente, escatológicamente estamos, ¿right? ¿O no? Estoy hablando de la iglesia hoy día, ¿sí o no? ¿Verdad? Escatológicamente, o sea, ya viene Cristo y será la marca de la bestia. ¿Verdad que sí? Y está ahí tonto y en medio de todo eso como ahora mi empleador me está exigiendo que me ponga la vacuna y otro dice, no, pero yo no creo en eso, otro dice, pero sí creo en eso, y hay un revolú y en medio de todo eso hay tantos pensamientos y ramas de psicología y sociología y filosofía que está dando vueltas por ahí, que estamos agarrando y lo estamos añadiendo a un versículo bíblico y decimos, esto es la verdad, cuando no es nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña, y estamos en un caos. Pero la vida en abundancia, aunque todo se vaya oscureciendo, nosotros vamos en aumento en luz. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, Mateo 16:24 dice, una vez más, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos entonces nosotros pasar de ser discípulo o un alumno o un aprendiz, un mathetes, a alguien que sigue, akulotheito, que significa acompañar, estar en el mismo camino con. Esa es la diferencia, porque todo, sí, yo soy un discípulo de Cristo, ¿sí? Sí, yo soy un aprendiz, yo soy un alumno, yo estoy absorbiendo la palabra de Dios. Sí, pero llegó el momento que ya no seamos solamente un aprendiz, que seamos un alumno, que seamos un discípulo, sino que seamos alguien que nos metamos juntamente en el camino con Cristo Jesús, que tomamos nuestra cruz, que nos negamos a nosotros mismos y que le sigamos a Él. Eso es lo que ese versículo significa. Entonces, veamos la práctica, cómo elegimos la vida. Deuteronomio 30, 19 al 20. Y quizás para muchos esto será, bien conocido.
dice a los cielos, y esto es Moisés antes de, ya dándole las últimas instrucciones al pueblo de Israel, antes de que ellos entren a la tierra prometida, y Moisés le hace acuerdo de muchas cosas, y dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra ustedes, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios, para que escuches su voz y te aferres a Él, porque Él es tu vida y la duración de tus días, y para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría. Entre paréntesis, si queremos un poquito de explicación de esos versículos, les invito, vayan a Gálatas capítulo 3, si ustedes quieren. No quiero expander mucho en eso, pero voy a leer varios versículos. No les voy a dar ninguna explicación. Ustedes vayan, hagan su estudio en casa, pero les aseguro que es una tremenda bendición. Yo no sé a veces por qué a veces llegamos a la iglesia, en inglés dice donde Dios ha elegido para que Él sea adorado. No sé si ustedes han leído esas porciones en el Antiguo Testamento, donde Dios le da la instrucción, donde Él le dice: el lugar donde yo escogí, ahí me adoran. ¿Sí? Right? Cuando Dios está dando los mandamientos, la ley y todo eso, y Moisés tiene que pasar esa instrucción. Bueno, yo no sé por qué cuando nosotros nos reunimos en el lugar donde Dios ha separado, ha escogido, adorar su nombre, nosotros a veces venimos cabizbaja, triste, o enojado, o amargado, y como que no hay motivo de gozo, y no hay razón por qué alegrarnos cuando nosotros vamos a su palabra y vimos el regalo que Dios nos ha dado. O sea que, aunque no creamos en muchas cosas, pero mi hermano, solamente el motivo del gozo que produce en nosotros nos lleva a nosotros a alegrarnos en su presencia. Amén. Gálatas 3, 6, 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, pues, por tanto, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Estos somos nosotros. Amén. Dice: y la escritura previendo, en otras palabras, proféticamente Dios habló y dio esto a Abraham. Dice: y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones. 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y finalmente el 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En otras palabras, lo que Dios le había prometido a Abraham, aún antes que la ley existiese, los 10 mandamientos, ya Dios había hecho esta promesa, y esta promesa está hablando de usted y yo. Nosotros somos ahora partícipes de las bendiciones o la promesa que Dios le hizo a Abraham por medio de la fe. Anybody happy about that? Yeah. O sea que Abraham fue cualquier persona, usted no fue bendecido, pobrecito Abraham, no tuvo nada, no tuvo en qué caerse muerto, no fue así. Abraham fue un hombre extremadamente bendecido, con el favor de Dios siempre con él. Donde él iba, Dios multiplicaba, Dios ensanchaba, Dios daba.
Dios libraba, Dios daba salvación. La bendición de Abraham ahora es nuestra por medio de la fe en Cristo Jesús. Quería decir eso, porque la maldición fue quitada ahora por Cristo Jesús. Pero hay una bendición que nosotros debemos de tratar de obtener, de seguir. Y la palabra en el 29 claramente nos da la clave, que hay 3 cosas que nosotros debemos hacer. Hay otras versiones que dicen, bueno, aquí dice, ¿para qué? Otras versiones dicen, que no. En otras palabras, dan la explicación que para nosotros poder escoger vida, tenemos que hacer estas 3 cosas. Y número 1 es, ama a Dios o ama su palabra. Juan 1:1, en el principio, si se acuerdan ese versículo, Dios y su palabra son, they're the same. Salmo 119:97 dice, cuánto amo yo tu ley, es mi meditación todo el día. ¿Cuántos nosotros decimos eso? Cuánto amo yo tu ley, es mi meditación todo el día. Salmo 63:6 dice, en mi cama te recuerdo, pienso en ti toda la noche. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos se acuerdan cuando usted estaba, bueno, no están los chilenos aquí hoy, o sí, no hay nadie, ¿no? Pero cuando andaban pololeando, ¿verdad? Como yo estoy seguro que el pastor es su palabra favorita, es lo que él siempre dice. Pero cuando andábamos de noviazgo, ¿verdad? ¿Cuántos iban a la cama pensando en aquella persona? Oh, nadie. Wow, entonces la próxima semana matrimonio, es como consejería matrimonial. Pero pensábamos en aquella persona que era significante, ¿verdad? Para nosotros. Nos íbamos a nuestra cama y pensando, ay, qué bonita, oh, qué chulo. Como decía alguien, un predicador, decía, ¿cómo era? Era feo de F, algo así, decía, con F, right? Era feo con F. Aunque era así, pero usted en su corazón, ay, qué chulo, ay, qué bonito, qué bonita. Y nos íbamos a la cama pensando en aquella persona. Amamos así su palabra, amamos así de esa calidad, de esa forma a la palabra de Dios, a Dios en sí. Que en nuestra cama nos recordamos de Él, que pensamos en Él toda la noche. ¿Cuántos se han despertado en la mañana? Híjole, pensando toda la noche de un versículo. Ay, estaba predicando en mi sueño. Nadie se predica en su sueño, nadie. Bueno, sí sucede. Porque nos hemos ido a la cama pensando en las cosas de Dios, en su palabra, y ahí nos encontramos en la mañana. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! Gracias a Dios. Bienaventurado el hombre cuyo deleite es la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Salmo 1:1-2. En otras palabras, hermanos, si queremos amar a Dios, porque primer paso, si queremos tener vida, si estamos eligiendo la vida, que significa estamos eligiendo esa bendición que Dios propone a darnos, necesitamos amar a Dios. Y amar a Dios, si lo queremos resumir en una forma práctica y simple, piensa en Él, habla de Él y habla con Él. Hagamos esas 3 cosas y nos vamos a asegurar que demostramos y estamos edificando y estamos, nurturing, alimentando una buena relación con Dios, a amar a Dios. Número 2, obedecer a Dios o a su palabra. Obedecer significa cumplir con I don't know si está bien la traducción, con un comando, ¿se dice bien? Comando, un mandato, yo sé que, ya. O ejecutar instrucciones o comportarse de acuerdo con. Eso es lo que significa obedecer a Dios. Jesús dijo que si alguno me ama, cumplirá mi palabra. Juan 14:23. En Deuteronomio 5:33 dijo, anda en obediencia en todo lo que el Señor tu Dios te ha mandado. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores, Santiago 1:22.
El libro de la ley no se apartará de tu boca, sino medita en ella día y noche para hacer. Recuerda, ahí está todo completo. Medita en ella, pero para hacer todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. Y este versículo me fascina. Salmo 119:60 dice: me apresuraré y no tardé, o me apresuré y no tardé en guardar tus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros nos apresuramos a guardar los mandamientos de Dios? Señor, tú dijiste, ok, vamos a hacerlo, manos a la obra. ¿Cuántos de nosotros, ese es nuestro corazón, eso es lo que nos motiva a llevar a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque no solo sirve el ser oidor olvidadizo, tenemos que ir al próximo paso de ser hacedor de su palabra. De no solamente meditar en su palabra día y noche, sino que llevarla a cabo, cumplir todo lo que en ella está escrita. Amén. Y número 3. Aférrate a Él. Comprométete firmemente con Él. Abrázalo de cerca. Si usted quiere regresar en Deuteronomio, es exactamente lo que dice el 20, dice: para que ames al Señor tu Dios, número 1. Para que escuches su voz, número 2. Y te aferres a Él. Porque Él es tu vida. Escojamos la vida. Número 3 es: aférrate a Él. Comprométete firmemente con Él. Abrázalo de cerca. La palabra de Dios claramente nos enseña buscar a Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo, pero mientras pueda ser hallado, ¿verdad que sí? Acércate a Dios. Santiago 4:8 dice: y Él se acercará a ti. Sí, hermano, yo sé que nosotros hemos recibido un regalo tan grande, la salvación, que no hay nada que podamos hacer para nosotros merecerla o obtenerla. Pero una vez que nosotros ya estamos y hemos sido salvos y hemos sido redimidos, no pretendamos que no hay algo más que hay que hacer. No pretendamos que de ahí sí, en inglés decimos we coast to the finish line. O sea, vamos ahí chévere, nomás ahí tranquilo. Hasta que Cristo venga, hermano. Yo aquí nomás hago lo que... No. Hay algo que Dios pide de nosotros. No simplemente si Él nos dio la salvación, pero hay algo que Él quiere que nosotros cumplamos aquí mientras vivimos aquí en la tierra, mientras que tenemos sangre y carne y estamos aquí, que Dios nos llama a hacer. Subamos confiadamente al trono de la gracia. O sea, vamos a nuestro Abba. Vamos a nuestro Padre Celestial. Orad sin cesar, aférrate a Él, comprométete firmemente con Él, abrázalo de cerca. Mantengamos firme nuestra confesión. Hechos 4:14. Y porque somos partícipes de Cristo, si mantenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto que fue dado por nosotros. Él dio su vida. Hemos recibido ese regalo, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. No para salvación, no, pero sí porque le amamos a Él, porque queremos devolverle a Él lo que por gracia hemos recibido de algo que podamos hacer. No simplemente queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de su palabra.